con una niña de 8 años, ¿sí? Y me pregunté, ¿y cuándo nació? ¿Y cuándo vivió? ¿Y desde cuándo? Entonces, poco a poco les van entrando un pequeño conocimiento de lo que es Dios. No es fácil, si yo no lo entiendo, pero me dijo, era mago, ¿verdad? Qué linda. Pero, por ejemplo, a mi nieta también cuando dice, abuelita, ¿tú sabías que Adán y Eva anduvieron toda la vida desnudos? Me dice así, ¿verdad? Y yo le digo, sí. ¡Ay, qué vergüenza! Eso fue lo que le quedó de toda la catequesis. Es que mejor me da risa que digo, ay Dios mío, las catequistas están, pero y le digo yo, nena, pero solo eso te enseñaron, le digo yo. Mira, yo no sé cuántas cosas dijo la maestra, pero eso es lo que le impresionó. Eso fue lo que le impresionó, que andaban desnudos los dos. ¿Qué edad tiene tu nieta? 15 años. Ah, bueno, es que ella ya tiene pudor, no, las mías no tienen pudor todavía. No, pero pues de todas maneras está bien que tenga pudor, pero también un poquito de inteligencia o concentración. Pero que se haya quedado solo con eso me paró los pelos a mí. Pero dije, ¿qué más dijo la catequista? Pues no sé, abuelita, dijo un montón de cosas, pero qué horrible. O mi hijo cuando era pequeño, ¿verdad? Que llegó y me dice, mira, es cierto que este señor que se llama, no sé cómo se llama, pero iba a matar. Al audio. ¿Se fue el audio? Ay, Sí, ya estás otra vez. Ok, entonces dice, ese hombre, es que dice que yo no sé qué tengo con mi internet. Me apareció ahorita un problema con mi internet. ¿Me no le oyen? hagas caso. Ok, Sí, no Sí, le hagas sí te oímos. ok, entonces Está dice, débil. y ahorita apareció que no está buena la internet. Bueno, entonces Sí. dice mi hijo, mira, me dice, es cierto que a un señor Dios le dijo que matara a su hijo. Entonces le digo yo, sí, Abraham, le dije yo. Y Dios le dijo que lo matara, me dice. Ajá, le dije yo. Entonces, a la gran, me dijo. ¿Y el Señor le hizo caso a Dios? Pues sí, le dije, es Dios. A la gran, me decía cada cosa que yo le decía, él contestaba a la gran. Pero vamos, que la presentación del mensaje no va por del lado donde tiene que ir. No, yo nunca he estado de acuerdo que así presenten el sacrificio de Isaac. No, nunca he estado de acuerdo porque no lo explican bien. Y me tardé 70 años para entenderlo. Fíjate, ¿crees que un chiquito lo entienda? Ya mataste 70 años para comprenderlo. O sea que yo no he llegado porque todavía no tengo 70, me faltan 2. Ya me hicieron reír ustedes. Bueno, vea pues, entonces luego ya vamos en esas reacciones, ¿verdad? Festus interrumpe y le dice, estás loco, Pablo. Las muchas letras te hacen perder la cabeza. Festus se muestra aturdido por la argumentación de Pablo. La reacción del magistrado romano hace suponer que Pablo se extendió largamente en sus pruebas y demostraciones, haciendo un uso amplio de su erudición bíblica y de la manera propia de la argumentación rabínica. Parece que Pablo era así, ¿verdad? Aquí a los sacerdotes que se tardan mucho en las homilías les dicen padres eternos, ¿verdad? Y yo creo que Pablo era así. Sí, Padre Eterno. O que tenemos un altísimo. Acuérdense que aquel pobre muchacho se le cayó, se le durmió en la predicación y quedó medio... Sí, eran las horas de horas. El pariente mío. Entonces, como que él tenía... Entonces dice aquí esto, dice... Me parece que esa era la costumbre de Pablo, y de hablar y de hablar. Entonces dice, pues, él se quedó totalmente, dice, aturdido. Imagínense ustedes, aturdido. Pero Pablo se defiende precisamente al hablar así, se dirige al rey Agripa, que es conocedor de los temas judíos. O sea, dice que él se extendió eso porque sabía que Herodes lo iba a entender. Y dice, no estoy loco.
excelentísimo Festus, sino que hablo cosas verdaderas y sensatas. Bien enterado está de estas cosas el rey, se está refiriendo a Agripa, ¿verdad? Ante quien hablo con confianza. No creo que se le oculte nada, pues no han pasado en un rincón. O sea, no ha estado escondido todo lo que ha pasado, ¿verdad? Él ha de saber, el rey Agripa y los profetas, ya que él también es judío, se supone. Ese es el gran problema de Herodes, que era un judío y estaba sirviendo a Roma, ¿verdad? Ok. Espérenme que ya me perdí aquí. Ok. Entonces, ¿es esto? Entonces la reacción del rey es diferente. Por poco me convences a pasar por... Casi se va a convertir en cristiano, dice el rey Herodes. ¿Se lo creen ustedes? ¿Ah? Eso dice que si tienen la Biblia Jerusalén, hay que ver el comentario, dice aquí, la sugerencia. Bueno, No, yo no tengo la ¿en dónde? Estamos en capítulo... yo tengo, pero abierta la latinoamericana. No, pero aquí dice... Yo no la tengo. Ok, aquí dice que cuando vean, pues que traten de ver un poco eso, ¿verdad? A lo que Pablo replicó, quiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino todos los que me escuchan hoy llegaran a ser tales como soy yo. Fíjense ustedes. A excepción, pero no quiere que estén sufriendo esas cadenas, ¿verdad? Entonces el rey, el procurador, Berenice y los que con ellos estaban sentados se levantaron y mientras se retiraban diciendo unos a otros, este hombre no ha hecho nada digno de muerte o de prisión. Vean todo lo que se tardó para llegar a la misma conclusión que ya habían llegado desde el principio, ¿verdad? Pero ahora Herodes también. Entonces Agripa dijo a Festus, podía ser puesto en libertad ese hombre si no hubiera apelado al César. O sea que el error fue haber apelado al César. Apeló, ahora tiene que irse para allá, ¿verdad? Entonces vamos ya al capítulo 27 y dice que desde la llegada, ya va Pablo, se va de Cesarea a Roma. Aquí vamos. Entonces Lucas vuelve a mencionar que continúa con Pablo. Menciona el nombre del centurión que lo custodia, que es Julio. Tal parece como si llevara un diario de viaje. Bien, qué cosa más interesante, ¿verdad? Acuérdense que él dijo en la introducción que lo va a poner todo en forma ordenada, ¿verdad? Y dice aquí, la narración tiene una gran viveza y cautiva al lector. O sea que aquí tenemos como que fuera una bitácora todo lo que está haciendo Pablo. Y si ustedes ponen atención en el tiempo que eso fue escrito, si ustedes quedan un poquito inquietas, y van a buscar introducción de Hechos de los Apóstoles y se van a dar cuenta, entonces ustedes van a tener más claridad de la joya literaria, pues aparte de la inspiración, revelación, pero de la joya literaria que hay en estos documentos, no solo en Hechos de los Apóstoles, en todo. Bueno, entonces, de Cesarea a Creta. Bueno, desde la llegada de Pablo a Jerusalén, Lucas no había tenido, oigan esto, desde la llegada de Pablo a Jerusalén, Lucas no había tenido oportunidad de señalar su presencia al lado del apóstol. Desde que llegó a Jerusalén, ahora toma de nuevo parte en los acontecimientos. Y la pregunta es, ¿será un testigo ocular? Cuando se decidió que nos embarcáramos a Italia, o sea, él ya forma parte de la narración, ¿se fijan? Escribe Lucas, fueron confiados Pablo y algunos otros prisioneros a un centurión de la corte Augusta, llamado Julio,
Las precisiones en el itinerario y sobre todo la descripción de la tempestad y del naufragio dan la impresión de un minucioso diario de viaje, como una bitácora. La viveza de la narración cultiva la atención del lector. La lectura directa del texto de Lucas es de máximo interés. Por nuestra parte, solo daremos un resumen de esa trayectoria del viaje. Pero hay que leerlo. Lo que está diciendo este capítulo 27 y 28, que es donde termina, que es una verdadera joya que hay que leerla incluso con notas de pie de página, para disfrutarla, para saborearla y para aprender de eso, ¿verdad? Sobre todo, cómo se hace una evangelización. Bueno, dice, en una nave que partía a Asia, embarcan todos ellos, ¿verdad? Dejaron Cesarea y al día siguiente llegaron a Sidón. Se embarcan después hacia los mares de Sicilia y Panfilia y después de 15 días llegaron a Mira de Licia. Ahí cambiaron de nave a la altura de Gnido. Viraron hacia la Creta, mire cómo cuenta, viraron hacia la Creta por la parte de Salmone y costeando con costeando con dificultad llegaron a Cali Límines. Bueno, eso da esta parte. Ahí cambiaron de nave. Ahora aquí viene la tempestad y el naufragio. Aquí dice que la comitiva era de 276 personas. Era otoño del año 60 y se acercaba el invierno. Claro, después del otoño viene el invierno. Está bien. Pablo advierte al centurión del peligro de hacerse a la mar, pero el centurión se empeña. Se embarcan de nuevo costeando Creta, se desencadena un viento, pero se desencadenó el viento llamado Euroaquilón. Padre Santo. Esos son nombres griegos. Claro, pero si van en esa área. Entonces, se arrastró la nave y esta se fue a la deriva. Navegaron cerca de la isla Cauda, el temporal continuó y así pasaron muchos días, desapareciendo toda esperanza de salvación. Pablo intervino nuevamente. Esta vez trata de infundir ánimo en los tripulantes. Os recomiendo que tengáis buen ánimo. Ninguna de vuestras vidas se perderá, solamente la nave, dice. Miren, dando consuelo. Pues esta noche se me ha presentado un ángel de Dios a quien pertenezco, al Dios a quien pertenezco y a quien doy culto, y me ha dicho, no temas, Pablo, tienes que comparecer ante el César. Y mira, Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Por lo tanto, amigos, ánimo. Yo tengo fe en Dios de que sucederá tal como se me ha dicho. Iremos a dar a alguna isla. Y dice aquí que transcurren 14 días y presiente que se va a aproximar a la tierra, ¿verdad? Los marineros quieren huir de la nave. Y Pablo dice al centurión, si no se quedan estos en la nave, vosotros os podéis salvar. No os podéis. No os podéis. Vosotros no. Pues, No os podéis salvar. Ya entendí. No se salvan. Mucho vosotros. Entonces dice que Pablo toma pan y lo bendice. Otra vez ver comentario Jerusalén. Oigan, estas citas quiere decir que están muy ricas.
Tiene mucha riqueza para quedarnos solo con esta. Estamos hablando del capítulo 26, 27 y 28, solo 27 creo yo. Solo del 27 y el 28 para entrar a ver esos comentarios. Se los dejo de tarea. Sí, sí, sí. Ok. Mi Biblia, que es espérate, del padre. Shock, se me fue, ¿cómo se dice? Shekel. También tiene pie de página. Me tengo que ir a la de Jerusalén, ya no leo la letra tan chiquita. Ok. Yo leo con una lupa, porque si no ya no las veo. Bueno, entonces dice que presencia de todos partió el pan y se puso a comer. La significación exacta del gesto de Pablo es discutido. Todo judío en el momento de tomar una comida pronuncia una bendición, pero los términos escogidos por Lucas evocan naturalmente en el lector cristiano en el rito eucarístico. Es inconcebible que esta evocación sea aquí involuntaria, o sea que lo hizo a propósito, ¿verdad? Lucas lo coloca aquí como que decir, después de contar la experiencia que tuvo en el sueño, él entonces, y de consolar a los navegantes, pues entonces él hace una Eucaristía. Fíjense ustedes qué interesante, ¿verdad? La Eucaristía es un sentido la Eucaristía es, en un sentido superior, el alimento que interesa a la salvación. Cuando se hizo de día, los marineros no podían reconocer a la tierra, no podían reconocerla. Enfilaron la nave rumbo a la playa, pero tropezaron contra un lugar y encallaron. Los soldados querían matar a los presos, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, se los impidió. A nado o sobre tablones llegaron a la tierra, sanos y salvos. Aquí, ¿verdad? Al amanecer. Ven la tierra. Y Pablo, en todas las peripecias de esta navegación, Pablo mostró una admirable serenidad y al mismo tiempo un grande conocimiento de las cosas del mar. Miren, de pronto Pablo era Pedro, porque Pedro era el que era pescador y conocía el mar. Pescador. Y ahora ha viajado, pero bueno, sí conoce, ¿verdad? Es útil recordar que algunos años antes se escribió que había naufragado ya 3 veces. O sea, no era la primera vez que se perdía en el mar. En la 2 Corintios, miren, aquí es donde van saliendo ya los datos que van saliendo de la carta. Los hechos no han conservado ninguno de estos recuerdos. Ahora estamos en la isla de Malta. Bien, estamos haciendo todo un tour con Pablo. Luego, cuando pase la pandemia, deberíamos de recogerlo físicamente. Sería buena Totalmente, idea. nadando o en el barco. Como sea, pero que sea, a ver. Bueno. Fíjate que ahora que terminé el viaje virtual a Jerusalén, nos dieron a escoger varios temas. Les debí de haber pedido los viajes de San Pablo. ¿Viste? Muy bien, los voy a sugerir. Va, y si lo consigues, nos los pasa, así nos vamos también. Vamos con él. Ajá. Bueno, la tierra donde habían llegado era la isla de Malta. Los nativos ofrecieron hospitalidad a los náufragos. Al coger una rama, aquí dice una brazada de ramas secas, una víbora mordió a Pablo en la mano. Fíjense. Pero es que no sufrió daño alguno. ¿Qué les parece a ustedes? Él sacudió el animal sobre el fuego y no sufrió ningún daño. Al ver lo sucedido, los nativos empezaron a decir que Pablo era Dios. Fíjense que eso, si ustedes no se dan cuenta, es casi lo mismo que pasaba con Jesús, que lo querían hacer rey, ¿se acuerdan? Sí. A él no dice que era Dios, porque está en Palestina y no creen, son monoteístas, pero aquí creen, como está en lugares politeístas. La griega.
politeístas, ¿verdad? Religiosos, pero politeístas, entonces piensan que era Dios. En cambio Jesús, pues dice, lo quieren coronar y él se escabulle, dice, ¿verdad? Así es. Entonces dice que Publio, dice, el principal de la isla era llamado Publio, da hospedaje a Pablo y a sus compañeros durante 3 días. El padre de Publio estaba en cama enfermo. Pablo entró a verle, hizo oración, le impuso las manos y lo curó. Entonces otros enfermos acuden a él para que los cure. Aún cuando los hechos no lo digan, Pablo debió emplear el tiempo pasado. ¿Cómo es? Aunque cuando Pablo debió emplear el tiempo pasado en Malta proclamando el evangelio. O sea, se dan cuenta, Pablo aprovechaba cualquier momento, cualquier cosa. Él estaba en eso. Ahí está. O sea, ese era. Y sabe que tiene sentido. Yo les he contado a ustedes que también en otros momentos pues he trabajado en seguros. Y la persona que pues nos capacitaba, por decir así, ella decía que ella se levantaba pensando en las ventas, ella iba y miraba a la gente y pensaba en las ventas, y solo miraba a alguien y si le miraba que llevaba algo ya sabía que le podía comer. Y dice que las ventas estaban en toda su mente y en todo su ser. Bueno, era excelente vendedora, pero había una cosa que yo decía que yo no la podía entender, porque ella decía, yo no acepto un no cuando hago una venta. ¿Y cómo no acepto? Y si no lo quieren, pues yo no oigo. ¿Cómo que yo no oigo? Sí, yo no oigo el no. Y sigo y decía yo, qué cosa más horrible, pero bueno. Entonces, poniendo una similitud con el evangelio, mejor, ¿verdad? Que estar así totalmente enfocado con el evangelio. O sea que sí existe el que uno esté totalmente focalizado, es el ejemplo que les acabo de en algo, sí. ¿Verdad? Bueno, luego dice de Malta a Roma. Después de 3 meses se hicieron otra vez, o sea que se pasó en Malta 3 meses evangelizando. ¿Ustedes van a querer conectarse otra vez? Porque ya se va a acabar. Yo ya no voy a poder, gracias. Bueno, yo era por ti porque empezamos un poquito antes. No, por mí está bien cuando sea la hora de terminar, pero otra sesión no. Ok. Entonces, después de 3 meses se hicieron a la mar, arribaron a Siracusa. De ahí pasaron a Regio y aprovechando el viento del sur llegaron a Pozzuoli. Ahí había una comunidad de hermanos y pasaron con ellos 7 días. De Pozzuoli a Roma hay más o menos 200 kilómetros. Los hermanos de Roma, al saber que venía Pablo, salieron a su encuentro hasta el Foro Apio. Apio sobre la vía Apia, a 66 kilómetros de la ciudad. Otros lo esperaban en 3 tabernas, a 49 kilómetros de Roma. Pablo al verlos dio gracias a Dios y cobró ánimos. Era la primavera del 61. Miren, parece una novela, ¿se fijan? Sí. Luego en Roma, pues tiene contacto con los judíos. A los 3 días de haber llegado, Pablo convoca a los judíos. Siempre, ¿se fijaron? Es como el recurso. Siempre al lugar que llega, si hay judíos, va primero con ellos. Más notables y les comunica el porqué de su presencia en la capital del imperio. ¿Por qué el motivo de sus cadenas? El motivo de sus cadenas es proclamar la esperanza de Israel, es decir, la fe en que Dios resucitará a los muertos. Ya no es solo que resucitó Jesús, ahora eso ya viene también con nosotros, ¿verdad? ¿Se fijan cómo va cambiando el mensaje? Los judíos le dicen que desean oír más de esa secta,
Vean cómo el cristianismo en un momento los judíos la van a considerar como secta. Secta quiere decir apartados, ¿verdad? Porque ellos encuentran contradicciones en todas partes. Y entonces Pablo va a encontrar otra vez la oportunidad para, pues, predicar, ¿verdad? Y entonces va a tocar dos temas: el reino de Dios, tema fundamental de las Escrituras, más que todo del mensaje de Jesús, y el testimonio sobre Jesús basado en Moisés y los profetas. Y la reunión fue larga. Bueno, esto ya a estas alturas ya no nos sorprende porque ya nos dimos cuenta que él a eso le gusta, ¿verdad? Desde la mañana hasta la tarde. Y el resultado fue, como siempre, en parte positivo y en parte negativo. Unos creyeron en sus palabras, otros en cambio permanecieron incrédulos. Ante la reacción negativa, Pablo encuentra una vez más que ese endurecimiento no puede ser sino el cumplimiento de una profecía, la realización de una palabra del mismo Espíritu Santo por Isaías. Ve a encontrar a este pueblo y dile: escucharéis bien, pero no entenderéis, miraréis bien, pero no veréis, porque se han embotado el corazón de este pueblo, han hecho duros sus oídos y sus ojos se han cerrado. No sea que vean con sus ojos y con sus oídos oigan, y con su corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Ese es un poco parafrasear a Jesús, ¿verdad? Está ahí. Pablo recuerda a Isaías, entonces ya ahí nos damos cuenta que esto que utiliza Pablo aquí también justamente lo utilizan los evangelios ante la incredulidad en el tema de la predicación del reino de Jesús, ¿verdad? Y entonces aquí ya fin de la cautividad, Pablo permaneció 2 años enteros en una casa que había alquilado, tuvo arresto domiciliario y recibía ahí a todos los que acudían a él. Predicaba el reino de Dios y enseñaba lo referente al Señor Jesucristo con valentía y sin estorbo alguno. Pasó esta cautividad en custodia militar con una de sus muñecas encadenada a la de un soldado romano. Ay, miren qué difícil. A la pobre. No Ni al baño podía ir solo. Imagínense, no se presentaron acusadores, por eso no hubo proceso. Recuperó la libertad en la primavera del 63. Y entonces empieza otra vez su misión, va a España. Por la segunda epístola de Timoteo sabemos de una nueva cautividad más rigurosa en Mamertina, laberinto de un calabozo infrahumano. Mamertina. Pablo se prepara para su muerte, muchos lo han abandonado, igual que Jesús, y escribe en Roma en el año 67. Muere decapitado ese mismo año junto con Pedro y casi todos los apóstoles. Así terminó esa vida consagrada a Jesús, Mesías, el Hijo de Dios, una vida plena de dinamismo apostólico en la que el móvil fue la fe, el atractivo la esperanza y el alma fue el amor. Vamos a ver. En la que el móvil fue la fe, el atractivo fue la esperanza y el alma fue el amor. Y colorín colorado. Esta historia ya se ha acabado. Y ya entonces, si Dios lo permite, dentro de 8 días, ¿a las qué horas dijeron al fin? A las 9. de la mañana, 9. A las 9 de la mañana, y para refrescar, introduzcan un poquito o lean las introducciones para tener esa ubicación, las cartas, porque ahí es donde nos toca. El cuerpo paulino, eso es lo que nos toca. Muy bien. La sesión 6. Ay, gracias, Betsaida. Estuvo linda la sesión. Gracias a Dios. Me alegro que lo hayan disfrutado. Hicimos el viaje ni siquiera virtual, pero mental. Me encantó. Tenemos que ir un día por las islas griegas. Pues Dios quiera. aunque sea virtualmente con la Susi, pero que ahí vayamos. Ay, sí, Susana
conseguirnos ese viaje virtual con San Pablo. Voy a preguntar. El orden en que están los libros aquí puestos, ¿tú ves la pantalla, Betsaida? Ajá, sí. Sí, todas. No están en orden de haberlos escrito, ¿verdad? No, Dice no, así, es como están en la Biblia. Porque Tesalonicenses fue el primer libro que escribió. por eso, dice que están de los más de los más largos, las cartas más largas a las más pequeñas. Como los profetas, ¿verdad? Los grandes Ajá. y pequeños. Así Bueno. es que quedan 2 minutitos. Dudas, preguntas o lo que sea, estamos a la orden. No, estamos bien, gracias, Betsaida. Bueno, Susana, grabé para pasarlo y ahí le cuentan a Gaylen que no sé, espero que esté bien. claro. Un abrazo. Ellen, a saber qué le pasó, Un pero ya abrazo, está grabado. un abrazo Sí, qué a bien. Nalu también. Y Un abrazo también para Nalu, que la pobre está viviendo su luto. Ay, y sí. Johanna, que ya no la he visto últimamente. Giovanna. Giovanna. Sí, ella Giovanna, sí, sí. no Ella ha sí. podido. Ok. Pues entonces, Bueno, nos vemos la otra semana. Muchas gracias. si Dios permite, sí, nos vemos entonces. Un abrazo. Susi, no te vayas. No, Susana, ¿cómo vamos a repartir lo de la clase de la mañana? mira, hay que Si evaluar. está tan Mira, Sí. tenemos que evaluar 2, 3 cosas, ¿sí? Primero, Sí. quiero ver, ahorita me voy a meter al Lumen Gentium, ¿dónde está la parte que corresponde? ¿Cuál era el tema? El Espíritu Santo en la iglesia. Ok, entonces, voy a buscar en Lumen Gentium qué tanto hay, ¿sí? Ahorita lo hago, nada más mando un pago y ya después viendo la cantidad, porque esta niña le a Sheila que me devolviera mi concilio y mi catecismo. Gracias a Dios tenía yo otro catecismo aquí. Los versículos no son muchos, ¿verdad?